Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Poderoso es el Señor. Que la paz de Cristo sea siempre con usted, siempre con su familia, con sus amigos, siempre con cada uno de vosotros. Bien, vamos a estudiar un breve resumen de la palabra de Dios de la vida de Sansón y la mujer filistea. Si bien es cierto, Sansón, dice la palabra del Señor, que Sansón fue el hombre más fuerte de la historia. Claro que hubieron otros hombres más fuertes, más poderosos, pero Sansón fue el hombre más fuerte de lo que nos habla, de lo que nos dice la Biblia. Pero ahí vemos que en toda su fuerza, en toda su fortaleza, fue algo extraordinario, algo admirable, que Sansón tuvo una debilidad y esa debilidad lo llevó al fracaso. La habilidad de Sansón, su fuerza de Sansón se convirtió en una debilidad, mis santos hermanos, y por eso fue que fracasó Sansón. Analizando bien la historia, nosotros podemos añadir, pensar que Sansón se descuidó de su debilidad, se descuidó de su fuerza espiritual, mis santos hermanos, y tuvo que pagar un precio en la vida. Tuvo que pagar un precio en la vida. Y ese precio en la vida pues trae sus consecuencias. Por eso es importante siempre tratar de hacer las cosas bien adelante de Dios, para que no tengamos que pagar un precio, para que no tengamos que sufrir ciertas consecuencias que en el mundo podemos estar pasando y podemos estar sufriendo. La debilidad de Sansón sabemos que fue la mujer. La mujer lo llevó al precipicio, la mujer lo llevó a un estado que dice la palabra de Dios que hasta los ojos le sacaron a Sansón. Y es cuando uno de veramente, mis santos hermanos, está ciego espiritualmente, está cegado por las cosas que a vista y paciencia, digamos así, al parecer fueran buenas. Y eso es lo que nosotros vemos en esta palabra de Dios, que quizás Sansón estaba siendo maltratado por los filisteos. Entonces él tuvo que reaccionar, tuvo que pedir la dirección de Dios y Dios tuvo que ayudarlo, pero siempre y cuando tenemos que pagar un precio, mis santos hermanos. Como sabemos, Sansón nació nazareo, y eso que nació nazareo pues tuvo que hacer un pacto, mis santos hermanos, con Dios, que él tenía que el cabello dejárselo crecer y no cortarlo, porque es algo que era para consagrarse a Dios. Y esto es lo que en esta mañana vamos a leer, la poderosa palabra del Señor. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí, tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirá y darás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. Dice la palabra de Dios que el niño será nazareo. Y la palabra nazareo significa separar, apartarse para la restricción rígida de un nazareo. Tales como aquí en el caso de Sansón, mis santos hermanos, Dios tiene tres restricciones. Ninguna navaja para cortar el cabello.
no tocar un cuerpo muerto y estar contaminado. Tales acciones externas indicaban una decisión interna adelante de Dios. Y eso es lo que nosotros, mis santos hermanos, vemos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es algo importante que cuando uno hace una ofrenda de agradecimiento a Dios, uno tiene que cumplirla y tiene que hacer lo que uno ha comprometido delante de Dios. Vemos la historia de Sansón. Sansón creció, mis santos hermanos, pero Sansón tenía que estar apartado de las cosas malas, de las cosas que le afectaran la vida espiritual, mis santos hermanos. Sansón tenía que enamorarse de una mujer de su propio yugo y no coger yugo desigual. Cuando uno coge yugo desigual, cuando uno anda en caminos que no son adecuados adelante de Dios, uno tiene que tiene que pagar un precio, tiene que pasar ciertas circunstancias, ciertos problemas y aprender lo que la vida le depara para cada uno de los creyentes que están caminando bajo la poderosa y bendita y eterna palabra del Señor. Sansón tenía que seguir su devoto como nazareo, tenía que portarse bien adelante de Dios, mis santos hermanos, y no tenía que, en este caso, hacer conocer de dónde salía su fuerza. Gloria sea el nombre del Señor. De dónde salía su fuerza. Él tenía que estar en silencio, él tenía que analizar los puntos de vista, pero aún así, aunque Sansón cometió una falta, aunque Sansón fue débil espiritualmente, Dios lo usó, mis santos hermanos, para poder vengarse de sus enemigos. Muchas veces nosotros no podemos conocer el plan de Dios. A veces somos muy impulsivos, a veces criticamos a las personas sin conocer que atrás de esa crítica constructiva el plan de Dios está listo para que podamos actuar aun cuando el pueblo de Dios está en pecado. El plan de Dios se manifiesta, mis santos hermanos. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios nos enseña y hoy lo vamos a ver por la palabra de Dios. En el capítulo 14 de Jueces 1 al 4 leamos así. Descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Quién era esta mujer? Esta mujer era una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran enemigos de Dios. Los filisteos eran enemigos de Dios y por tanto Dios ya le había advertido a su pueblo Israel que el pueblo de Israel no tenía que contaminarse con las hijas de los pueblos extraños. ¿Por qué? Porque si se contaminaban con los pueblos extraños, Dios los castigaba. ¿Por qué? Porque Dios ya le estaba advirtiendo, mis santos hermanos. Por eso que el pueblo de Dios no se debe de contaminar. El pueblo de Dios tiene que vivir en santidad. El pueblo de Dios tiene que vivir en obediencia a la poderosa y eterna palabra de Dios. Dice así: descendió Sansón a Timná y vio en Timná una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre diciendo: yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, ruego que me la toméis por mujer. Mis santos hermanos, cuando Dios le había dicho que no unáis en yugo desigual con los incrédulos, pero Sansón vemos que no obedece, sino que Sansón quiere tomarla para ser mujer de ella. El versículo 3 dice: y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircunciso. Así lo declara la palabra del Señor. Cuando el hombre, vemos aquí que Sansón estaba obstinado, Sansón estaba ciego, mis santos hermanos, no entendía lo que el Padre decía, no entendía lo que a través del Padre Dios le estaba hablando,
pero siempre Dios tiene la última respuesta, siempre Dios tiene su palabra, mis santos hermanos, y este era lo que Dios estaba manifestando, el plan de Dios para poder atacar a todos los filisteos. Y quizás muchas veces nosotros no lo entendemos, mis santos hermanos, pero así muchas veces trabaja Dios. Y Sansón respondió en su segunda parte del versículo 3, y Sansón respondió a su padre: tómame a esta mujer porque ella me agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Así dice el texto sagrado. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de parte, que esto venía de Jehová o de parte de Jehová. Imagínense, mis santos hermanos, Dios siempre actúa, Dios siempre actúa contra la creación que él mismo ha hecho. La creación es instrumento de las manos de Dios para Dios poder tomar venganza a aquellos pueblos incircuncisos, aquellos pueblos que están en deshonra adelante de la presencia de Dios. Y eso es lo que vemos nosotros aquí, mis santos hermanos. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel y Dios tenía que hacer justicia con ese pueblo, y Dios lo toma, mis santos hermanos, porque Dios analiza la mente, Dios analiza nuestros corazones, nuestros pensamientos, y lo toma a Sansón para que Sansón se enamore de esta muchacha y para que Sansón pueda destruir a ese pueblo. Poderoso es el Señor en esta preciosa mañana. Los filisteos no estaban entre las 7 naciones de Canaán con las que se le había prohibido específicamente a Israel casarse de cualquier manera. La decisión de Sansón fue seriamente débil. Sansón peca aquí, pero Dios en su soberanía pudo cambiar la situación para agradarle a él. Veamos el versículo 14:4, porque ahí nos dice la palabra de Dios. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de parte de Jehová, mis santos hermanos. Si vemos, mis santos hermanos, en el estudio, que las cosas que muchas veces nos suceden a nosotros, que muchas veces están latentes en nosotros, es porque Dios quiere algo mejor, y es porque Dios quiere que nosotros funcionemos aún cuando estamos haciendo lo malo delante de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para esa persona, porque eso es lo que nos dice aquí el texto sagrado, mis santos hermanos. Él no estaba perdiendo nada, mis santos hermanos, pero usó la oportunidad de llevar a cabo su obra en contra de los filisteos impíos y proveyó ayuda en su gracia a su pueblo y logró la destrucción de estas personas, no por un ejército, sino por el poder milagroso de un solo hombre, mis santos hermanos. Y ese hombre que vemos aquí, que estamos narrando la historia, es Sansón. Gloria sea al nombre del Señor. Versículo 7 nos dice la palabra del Señor: descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Así es, mis santos hermanos, tal conversación no era aceptable en el pueblo de Israel, menos que una pareja estuviera desposada para poder tener a casarse con Sansón, pero sin embargo el plan de Dios estaba ahí, mis santos hermanos. El versículo 8 dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Normalmente 1 año hasta la boda, mis santos hermanos. Algunos eruditos que Sansón violó su estandarte nazareo a estar en un contacto con un cuerpo muerto. Otras razones que nos da una específica idea que ese es el plan divino de Dios para poder actuar, para poder preparar su hombre y poder establecer lo que Dios tiene pensado, lo que Dios tiene en mente, en un objetivo de tratar y vencer a los filisteos a través de Sansón, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña y lo que nos dice
la poderosa y eterna palabra del Señor. Y eso nosotros seguimos meditando, seguimos viendo la palabra del Señor, mis santos hermanos, que este Sansón tenía una debilidad, y la debilidad de Sansón eran las mujeres, mis santos hermanos. Y es por eso fue que Sansón, como hemos visto, hemos leído, Sansón fracasa, mis santos hermanos, pero en su fracaso nosotros lo vemos de una manera literal, pero ahí vemos nosotros que en el fracaso de Sansón, el plan de Dios se va a ejecutar y el plan de Dios se va a realizar, mis santos hermanos. ¿Por qué se va a realizar el plan de Dios? Porque Dios tenía que matar a los filisteos, y tenía que hacerlo no con un ejército. Dios lo puede hacer con un ejército, pero no con un ejército lo hizo, sino que simple y llanamente lo hizo con un solo hombre, y este hombre fue Sansón, que fue instrumento escogido para la mano del Señor, instrumento cogido para la mano del Señor. Y dice así la palabra del Señor en Jueces 15, versículo 18, vamos a dar lectura. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en sus manos el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla, y llamó un hombre, quien le rapó las 7 guedeja de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó. Le dijo Sansón al filisteo: sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces, victorioso, pero me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que le fue raspado. ¿Qué vemos ahí, mis santos hermanos? Vemos ahí que muchas veces nosotros, pues, de nuestro espiritual diario, que andamos día a día en la gracia del Señor, vemos por un momento que nos descuidamos de las cosas espirituales, y ahí es cuando el enemigo entra, y gana batalla y gana ventaja a nuestras vidas y nos derriba. Aquí vemos que Sansón se descuidó, Sansón confió de su fuerza, mis santos hermanos, y fue debilitado. ¿Por qué? Porque así estaba el plan de Dios escrito, para ser debilitado ante los ojos de los filisteos, pero espiritualmente Dios le iba a dar la fuerza ante la vista de ellos. Dios lo iba a realzar, Dios lo iba a levantar, y Dios lo iba a fortalecer a Sansón, para que Sansón pueda salir victorioso y pueda matar a todos estos filisteos incircuncisos que estaban haciéndole daño al pueblo de Israel. Versículo 23 dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios. Él era un dios de mar, y un ídolo con la cabeza de un hombre y un cuerpo de un pescado. Ellos alababan a ese ídolo, y por tanto Dios tenía que ejecutar un juicio a esa nación, a ese pueblo, mis santos hermanos. Pero ese juicio tenía que ser por manos de Sansón, mis santos hermanos. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestra mano a nuestros enemigos y al destruidor de nuestras tierras, en el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Así ellos alababan, así ellos glorificaban, mis santos hermanos. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que es algo contrario. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo había puesto a Sansón ahí, para que Sansón más adelante saliera victorioso, y más adelante podía matar y va a destruir a todos esos filisteos. Bendito sea el nombre del Señor. Es trágico cuando el pecado de una persona contribuye que la comunidad
se salva de las alabanzas y de un Dios falso, ya que un Dios es un Dios digno de ser alabado, que es nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Veamos ahí en el versículo 25, dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llama a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Imagínense, mis santos hermanos, el hombre fuerte, el hombre que mataba a un león, el hombre que mataba no sé cuántos filisteos. Por un momento su debilidad se fue decayendo, fue flaqueando, hasta que llegó a un punto que era un juguete para ellos. Eso es lo que nos dice la poderosa palabra de Dios. Santo es el Señor. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansan la casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escenario de Sansón. Así es, mis santos hermanos, cuando el hombre en la actualidad es un fiel ministro de Dios, es un buen sirviente del Señor, luego llega en un estado que la gente hace burla, la gente se le mofa, la gente se le ríe, se goza, porque el hombre ha caído bajo, mis santos hermanos. Pero cuando el hombre cae abajo, dice la palabra de Dios que 7 veces el justo cae, 7 veces Dios lo levanta y Dios los pone por alto y lo pone como un potencial adelante de Dios, para que el hombre vaya con más poder, con más fuerza, a tratar de derribar muros y murallas que son opresores, que están ahí al frente. Pero con la ayuda de Dios todo va a ser vencido, mis santos hermanos. Dice así la palabra del Señor: y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí en el piso alto. Había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escenario de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Una oración de arrepentimiento y confianza se derrama en Sansón, mis santos hermanos. Y Dios hace justicia en Sansón. ¿Por qué Dios hace justicia? Porque ese era el plan de Dios. El plan de Dios era que Sansón tenía que enamorarse de esa mujer. ¿Para qué? Para que a través de ese enamoramiento Dios podía juzgar a ese pueblo y Dios podía condenar a ese pueblo que estaba en pecado, mis santos hermanos. Entonces, y dice así la palabra del Señor: asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces así inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba mirando en ella, y los mató. Al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos, toda la casa de su padre, y le tomaron y llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su madre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Bendito sea la gloria del Señor. Dice así la palabra del Señor. Algunos templos filisteos tenían techos que daban a un patio sobre columnas de madera pintadas sobre cimiento de piedra. Los pilares centrales estaban establecidos cerca para proveer apoyo extra para el techo. Aquí la celebración de la victoria y la burla del prisionero. Abajo atrajeron una gran multitud. La fuerza total de Sansón destruyó todos los pilares, todo el techo, mis santos hermanos, y fue renovada por Dios. Los capacitó para doblar las columnas. La fuerza de Sansón en ese momento, mis santos hermanos, fue renovada por Dios para destruir todas las columnas que estaban en ese entonces en ese templo, mis santos hermanos. Y él murió por causa de su país y su Dios, y no estaba cometiendo suicidio, sino que más bien estaba trayendo el juicio de Dios sobre sus enemigos, y estaba dispuesto
a dejar su propia vida o muerte a Dios. Él fue el campeón más grande de todo Israel. Sin embargo, un hombre de pasión, capaz del pecado severo, aún así Él está a la lista de los fieles, mis santos hermanos. Hebreos 11:32. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Hebreos 11:32. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice así, Hebreos 11:32, está en la lista de los hombres de la fe, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón. Todos los hombres mencionados en este versículo ocupan una posición de poder, autoridad, pero ninguno de ellos es elogiado por su estatura social o sus habilidades personales. Más bien son reconocidos por lo que cada uno había logrado por medio de su fe en Dios. Por medio de su fe en Dios, un propósito, mis santos hermanos, de servirle y honrarle a nuestro Dios, a nuestro querido Padre Celestial. Mis santos hermanos, he hecho un breve estudio en esta mañana para analizar y pensar que todas las cosas que nos ayudan a bien vienen de parte de Dios. Que Dios te bendiga en este precioso día. Paz a Israel.